Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir a este primer encuentro del ciclo de charlas de Economía Argentina 2023 que estamos organizando en la Facultad de Ciencias Económicas con los miembros graduados, profesionales y docentes de la lista verde, agrupaciones estudiantiles como Unidad Estudiantil y Proyecto Económicas, sectores independientes y académicos de la Facultad de Ciencias Económicas, como también del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuyos miembros aquí están presentes. Nuestra idea es iniciar hoy un debate sobre el presente y futuro de la economía argentina, que se va a extender durante el resto del año 2023. Hemos convocado hoy al director de la Cátedra Abierta, Plan Fénix, y a la presidenta del Banco Nación, y esperamos contar también con la participación de la Cátedra Libre de Poder Económico y Derechos Humanos, cuyos titulares Nora Cortiñas, con los centros de investigación de la facultad, docentes graduados, funcionarios y exfuncionarios nacionales, y más cerca de las elecciones, nuestra idea es poder contar también con aquellos candidatos a ocupar el Ministerio de Economía y otros ministerios que quieran participar de estas charlas. Nos proponemos un debate abierto y sincero que permita sentar las bases de política económica para un futuro gobierno. La situación argentina amerita este intercambio de ideas para alcanzar acuerdos nacionales, sectoriales y regionales en materia económica. Desde la universidad pública, ámbito natural y genuino del debate de ideas, consideramos que debemos hacer nuestro aporte en materia fiscal, política monetaria y crediticia, desarrollo productivo, desarrollo del sector energético, políticas sociales, políticas de precios e ingresos, y poder delinear un plan de acción, al menos para los próximos, consideramos, 10 años. Frente a la crisis crónica de falta de divisas, constantes interrupciones de ciclos de crecimiento, desarrollo y distribución de la riqueza, somos conscientes de la necesidad imperiosa de sentar bases de acuerdos programáticos en materia económica. Consideramos que no es tiempo de frases simples ni las tradicionales salidas con ajuste hacia los sectores más desprotegidos, sino que es momento de integración, articulación, coordinación, síntesis y, por sobre todas las cosas, de pensar y construir un país para los más de 47 millones de habitantes que habitan en nuestro territorio. Hoy, como les dije, tenemos el agrado de estar acompañados por la licenciada Silvina Batakis y por el licenciado Alberto Müller. Cada uno de ellos expondrá por un espacio de 20 minutos aproximadamente, y luego daremos lugar a las preguntas que surjan del auditorio. Vamos a comenzar con el licenciado Alberto Müller. Voy a dar una breve síntesis, si me lo permite, de su currículum. Bueno, el doctor Müller es licenciado en Economía de esta universidad, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo. Eso decía la página, ¿no? Eso es lo que voy a escuchar. Y magíster y doctor en Teoría Económica de la Universidad de San Pablo. Ahí está bien. Perfecto. Flaxo. No supo. Sacamos la Flaxo. Profesor titular de la facultad en las materias cuentas nacionales, de la cual fui su alumno hace muchos años, y organización industrial. Fue investigador del Centro de Estudios sobre Población y Desarrollo del CEPET hasta el año 2010. Es el actual director académico de la Cátedra Abierta Plan Fénix desde el año 2021 y es director del Centro de Estudios de la Situación y Perspectiva de la Argentina, CESPA. Bueno, tiene transporte, Dirección Nacional de Inversión Pública y distintos ministerios. Y como especialista de transporte, tengo acá que una de las últimas publicaciones es la historia del ferrocarril en la Argentina. Bueno, si puedo comenzar. Buenas tardes, buenas noches. Ante todo agradezco la invitación de la lista para estar presente en este evento y en esta posición expectante. Los míos van a ser 20 minutos, juro cumplirlos y en general no me excedo de los tiempos. Eso sí,
puede ser que se me escape alguna manifestación autorreferencial, pero eso atribuyo no le da, por favor. El título de esta presentación, o la idea guía de esta presentación, es que la Argentina tiene 3 debates pendientes por esta cuestión del patrón adecuado de desarrollo, de crecimiento que todos esperamos poder formular. Es un trabajo que estamos haciendo por otra parte en el Plan Félix y a eso me voy a referir después. Pero hay como tres debates pendientes. Uno es el debate precisamente, bueno, qué es lo que hay que hacer de aquí en más. Pero hay otros 2 debates históricos que han sido muy mal llevados o muy poco llevados. Y yo lo sitúo, el primero, hace mucho tiempo, para algunos de ustedes era casi prehistoria, pero pasó hoy, pasó cuando yo estaba vivo, primera autorreferencial, fue lo que podemos llamar la época clásica desarrollista de Argentina, que termina en la década del 70. Ese es un periodo en el cual se ha generalizado un juicio que recién ahora se está empezando a revisar. El segundo debate, creación, no, es sobre la convertibilidad. Yo voy a repasar puntos de estos 2 debates, así como yo lo debato conmigo y con la gente con la que tengo diálogo normalmente. Probablemente en algunas cosas no diga cosas que ustedes no sepan, sino son cuestiones del dominio público, pero la idea es sistematizarlo y ordenarlo y ver cómo esto nos permite encarar el tercer debate, que es más interesante, qué hacemos de aquí en más. Yo soy de las que piensan que la historia enseña cosas. Hace poco leí una frase muy buena que dice que la historia no se repita, pero hace rima, ¿no? O sea, hay cosas que no son exactamente iguales, pero a veces se le parece. Por ejemplo, la convertibilidad con esa idea que está dando vueltas en estos días, por ejemplo. Entonces, a veces la historia nos explica algo al respecto. Hay una hipótesis atrás de todo esto, y es que yo creo que buena parte de la dirigencia argentina, y no solo de la política, no solo de la empresaria, sino también de la sindical y de otros órdenes también, no cree demasiado en que hay algún modelo alternativo. Es una afirmación un poco fuerte y no muy demostrada, pero es un poco de vuelta a la percepción que uno tiene a lo largo del tiempo. Y algunos de estos elementos vamos a aportar enseguida. Bien, el primer debate, el ciclo desarrollista. La idea que se instaló en la Argentina a principios de los 80 era que este ciclo, supuestamente basado en la industrialización sustitutiva, estaba agotado. El que le puso un moño a esta afirmación y que lo dijo con todas las letras y a partir de ahí como que selló el debate fue el documento llamado Lineamiento para una Estrategia de Desarrollo 1985-89, elaborado por la Secretaría de Planificación en los tiempos de Juan Vital Rubí como secretario, antes de que fuera ministro. Y luego ministro actuó en consecuencia, esto seguro. La frase lapidaria es: este mundo de modestas perspectivas llegó a su fin. Ahora, la percepción que yo tengo, que lo tuve siempre de ese periodo, es exactamente lo contrario. Fue un periodo difícil en la década del 50. La década del 50 fue una media década perdida en Argentina, o casi. Pero en la década del 60 y 70 ya no. De hecho, cuando yo entré a la facultad, otra autorreferencia, perdón, a principios de los 70 me explicaron el modelo Stop and Go. Y resulta que en el año 64 que el modelo Stop and Go no lo veíamos más. Un profesor me dijo que cuando los economistas se ponen de acuerdo en algo es que ese algo ya no tiene relevancia, ¿no? Lo cierto es que tuvimos un periodo que de principios de los 60, digamos, hubo una crisis en el 59 que fue una típica crisis de Stop and Go, quizá la más típica de todas. Después hubo una crisis de característica distinta en el 62-63, entremezclada con circunstancias políticas muy complicadas, y después hubo 10 años de crecimiento casi sin recesión. Con algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, un empleo industrial que no crece, la producción industrial que crece al 5% anual. O sea, un aumento de productividad de ese orden. ¿Qué decía las críticas al modelo sustitutivo? Anne Kruger, subdirectora del Fondo Monetario, lo puso muy claramente. Dijo, bueno, cuando uno estimula la industrialización del lado de la protección, nunca va a poder exportar porque esa va a ser una industria así, digamos, congénitamente ineficiente.
¿qué fue lo que vimos? No solo vimos un aumento de productividad, no solo vimos un aumento de las exportaciones industriales, el modelo no fue solo de sustitución, fue también de exportación industrial, sino además vimos precios relativos que van cediendo respecto a los precios del resto de la economía. Esto se ve cuando uno compara precios corrientes y precios constantes en las cuentas. Entonces, no solo hubo un aumento de productividad, sino que ese aumento de productividad fue transferido al resto de la economía. Por otra parte, el sector agrícola, que puede hacer la plancha durante aproximadamente 15 años, con exportaciones que lloviera o hiciera sol, se supone que a ellos les afecta, pero no, siempre eran $1.000 millones. No se exportaba más que eso. Un buen día se despertó de la mano de la mecanización agrícola, se despertó de la mano del primer desarrollo de la soja, llevado adelante por el INTA, y de golpe los tonelajes empezaron a aumentar. De hecho, uno ve que hay un aumento de exportaciones, pero no hay. Pero es un aumento de exportaciones donde industria y agricultura van par y paso. Y por sobre todas las cosas, no tuvimos crisis severas del balance de pagos, excepto la del 75. Pero la historia del 75 es una historia que así es altamente política, pero un gobierno como el que estaba, el estado en que estaba, no podía terminar de otra manera que una crisis. Bueno, el hecho es que cuando uno observa estos indicadores, lo que uno menos piensa es que esto estaba agotado. Al contrario, era cuando empezaba a funcionar. Así pasaron cosas como que en el 1980, en plena tablita de Martínez Dios, el 25% de las exportaciones argentinas eran industriales. Sobre la razón cambiar, todas esas cosas que le gustan a los macros, tengo ciertas diferencias con los macros, ¿no? Yo soy más bien micro, pero además es un periodo que deja un saldo muy importante en términos de grandes obras de infraestructura. Y eso que le voy a invitar a comparar qué pasó con la convertibilidad. Tuvimos el inicio de las grandes represas hidroeléctricas en Argentina, el caso del Chocón, el caso de Planicie Banderita, el caso de Salto Grande. Pusimos en marcha la primera central nuclear, o sea, el primer gran paso del programa nuclear que se dio en ese momento. Fue cuando la red vial pavimentada superó en extensión a la red ferroviaria. Hubo toda una cantidad de hitos que se lograron, que de repente hicieron que la Argentina fuera un país distinto hacia mediados de los 70. Yo hice además un análisis, que no lo voy a reiterar acá, donde veo qué pasa precisamente los 5 años siguientes, Martínez Dios, uno ve que esos años eran años donde la cosa podía llegar a caminar bien, donde, digamos, el producto potencial demandaba importaciones que las exportaciones podían satisfacer. O sea, estábamos convergiendo un cierto equilibrio en la balanza comercial. La pregunta es, ¿cómo se interpreta lo de Martínez Dios? Bueno, Martínez Dios ha sido objeto de muchas interpretaciones. También es un periodo, no sé si muy debatido, pero bueno, no quiero meter un cuarto debate en todo esto. Hay de quienes dicen que Martínez Dios fue el que vino a ser una refundación ante el fracaso del modelo de industrialización. Ahí están los que dicen que Martínez Dios fue uno más de ese fracaso. En este segundo grupo está enrolado Guido Di Tella cuando dijo en su momento, históricamente, que Martínez Dios era populista. Así mismo. No voy a extenderme sobre el tema Martínez Dios, es simplemente, Martínez Dios fue una persona ante todo muy poco seria, un proyecto muy poco claro, y lo único de importante que hizo fue la reforma financiera con las consecuencias que conocemos. Pero en definitiva, entonces, este tema de cómo nos fue en la época desarrollista es importante porque deja una cantidad de elecciones. ¿Sabe que hubo política industrial, hubo sustitución de importaciones? Todas esas cosas que mucha gente hoy día se santigua antes de decirla por las dudas, o toca madera, o esas cosas. Bueno, hubo todo eso y todo eso funcionó. Pero bueno, uno tiene que sorprenderse. Cuando uno conoce el caso de Corea, los países sudeste asiáticos, va a encontrar cosas parecidas en otra escala. No voy a decir que esto era comparable, pero había eso. Como dijo el Banco Mundial, a regañadientes reconoció que Corea había sido así, pero dijo, pero esto no se puede repetir, ¿eh? Eso puede pasar solamente allá. Entonces, el último recurso del quedaba. La convertibilidad. Bueno, la convertibilidad es algo más familiar probablemente a todos ustedes, así que no me voy a detener demasiado. La convertibilidad fue un experimento
de una profundidad extraordinaria. Fue el ensayo de política económica más cerrado, congruente y contundente que tuvo la Argentina. Podría agregar a esto de imposición independiente, de que fue el programa más coherente que llevó adelante un gobierno peronista también. Así que, si ustedes quieren saber cómo hacer un programa económico, miren cómo se hizo la convertibilidad. Hay que hacer como ese tema de la clonación, veo que hay que dejar el protoplasma, sacar el núcleo y ponerle otro núcleo, una cosa así. Cambien el contenido, pero esa concepción que tuvo la convertibilidad, esa solidez que tuvo la convertibilidad es algo que hay que remarcar. De hecho, buena parte de la normativa de aquel entonces sigue vigente. A ver, la historia de la convertibilidad se cuenta rápidamente en dos partes. Cómo no fue mientras duró y cómo no fue cuando se cayó. Yo quiero hacer énfasis en lo primero. Lo segundo, ustedes se acordarán, y aparte, bueno, cuando algo se cae siempre esas cosas salen mal. Bueno, sabemos que terminó la peor recesión que tuvo la Argentina desde que se llevan las cuentas nacionales. 18% acumulado en 3 años. Una cosa espantosa. Pero mientras duró fue terrible también. Fue terrible. Redujo en 1/3 el empleo industrial, generó una tasa de desempleo abierto y subempleo de los 2 dígitos, así que ahora, ¿por qué la gente no se podía jubilar después? Claro, estuvo así, desempleado, subempleado en buena parte. Y sobre todo construyó esa idea que la Argentina no tenía de sí misma, que era la de un país dual. Es en la convertibilidad y no antes donde aparecen bandas de cumbia llamadas los pibes chorros o esas cosas. En el sentido, realmente la convertibilidad, mucho más que Martínez de Oz, es una bisagra. Rifamos además las reservas de petróleo, que eso fue lo que sostuvo un tiempo más. Y más no pasó nada. Si uno se fija qué pasó en infraestructura, qué pasó en estas cosas, no pasó nada. Sí, bueno, se terminaron los accesos a Buenos Aires o cosas de este tipo. Pero nada que ver con el salto con ese momento. Y por las dudas, y bueno, terminamos por suerte Piedra del Águila y la Ciretá que venían en curso, interrumpimos a Tucha 2, fue muy caro. Y si la convertibilidad hubiera durado 5, 6, 7 años más, nos quedábamos sin Comisión Nacional de Energía Atómica. Por obra y gracia del paso del tiempo. Porque la CONEA, la Comisión de Energía Atómica, no estaba incorporando personal pobre. Esto, cuando uno lo mira ahora, es absolutamente demencial. La Argentina, que fue un país líder en América Latina en términos de desarrollo nuclear, estaba rifando la Comisión Nacional de Energía Atómica. De manera que no necesitamos explicar mucho más. Lo que sí quiero señalar es lo siguiente. Algo que en su momento me sorprendió, pero yo de política quizás no entiendo demasiado. En la campaña electoral del 2003, la convertibilidad no fue objeto de discusión. Estábamos saliendo trabajosamente de una de las más espantosas crisis que tuvo la Argentina y nos hablaba de economía en la campaña electoral. Se hablaba de corrupción, esas cosas. Y después, tengan en cuenta, también la gente no es la misma, porque pasaron 20 años. Primero que las cosas, la gente cambia, pero siempre es la misma, a veces, cuando uno ve ciertos resultados electorales, ¿no? El 40% de los votos en 2003 fueron para la convertibilidad, en las idóneas personas de Carlos Menem y Ricardo López Murphy. Y después no se volvió a hablar más del tema. Es más, hubo un partido que debería tener cierta afinidad y ciertos nombres en común en todo esto, que Cambiemos, justo por, en fin, cualquiera de esos nombres, que no sé, debe haber sido por asesoramiento de Durán Barba, y dice, no, chicos, de eso no hablen, por favor. Porque, salvo la intervención de un segunda línea, que no me toca el trabajo de respondérselo en el diario, que fue Miguel Brown, que él sí habló de la convertibilidad, nadie más habló de convertibilidad, y nadie le preguntó tampoco. Eso es lo que más me sorprende, nadie le preguntó. ¿Ustedes qué opinan de la convertibilidad? Es verdad, sí, que quedó como enterrada.
pero quedó como de esas cosas que no se hablan. Ahora, hay que hablar de estas cosas, hay que ver cómo nos fue, cómo nos fue cuando estuvo vigente. Un ejemplito solo. México se enferma en 1995, se resfría en 1995 y el único que se contagia en la Argentina, que encima estamos como a 10.000 kilómetros y encima ni siquiera hablamos casi el mismo idioma. Los mexicanos hablan un idioma así. Hay que mirar al otro lado del castellano. Fuimos los únicos. El resto de los países de América Latina no les pasó nada. ¿Y por qué pasó eso? Y porque estábamos dependiendo de la entrada de capitales, los capitales se ponen nerviosos y de acá estos hablan todos castellanos, van a ser todos parecidos, o sea, bueno, nos vamos. Y no tuvimos ninguna forma de defendernos. ¿Por qué? Porque había convertibilidad. Y a través de la convertibilidad, ¿qué tuvimos? Y tuvimos una crisis bancaria, ¿no? ¿Sí? Esa es la pregunta que nadie me contesta de la organización. ¿Vamos a tener en dólares dando vueltas? Y el día que se cae el sistema bancario, ¿qué hacemos? ¿Va a venir la Reserva Federal? Entonces tenemos todos estos aprendizajes, no solo, insisto, cuando se cayó, sino también cuando existió. Yo creo que muchos de los nostálgicos de la convertibilidad saben de qué tienen nostalgia, del gran disciplinamiento que hubo alrededor de la convertibilidad. Porque saben, todos estaban de acuerdo. Yo no. Todos estaban de acuerdo. En el plan Fénix tampoco. Fíjense, el cambio de gobierno en el 99 era... Creo que esas oficinas públicas que la gente cambia, pero siempre la misma, bueno, parecía una cosa así. Cambió el gobierno, pero era siempre el mismo. En ese libreto, de hecho, el que inventó la convertibilidad en un gobierno fue el que la terminó en el otro gobierno. Lo tuvimos clarísimo. Esos lujos uno se lo da muy pocas veces en la historia, es decir, que el que lo inventó, ese fue el que lo terminó porque la reventó en las manos. Más claro que eso. Bueno, pero no hablamos del tema. Y eso realmente es sorprendente. Eso es sorprendente porque, bueno, esto es algo que hay que tratar, pero que hay que hablar. De hecho, pasó una coincidencia muy interesante, muy rara. Hemos vuelto a hablar de la competitividad en estos tiempos. ¿De la mano de quién? Del señor Javier Milei y de la señora Cristina Fernández de Kirchner. De los dos lados trajeron el tema al ruedo. El análisis que hizo Cristina en uno de sus discursos de la convertibilidad, creo que fue la primera vez que se tocó el tema por un personaje de ese fuste en un evento público. Yo no recuerdo que haya pasado antes. Esto tiene que ver, insisto, con esta percepción que yo tengo de que sí, no sé cuánta gente está convencida de que hay una alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, ahora viene el momento que yo les vendo el plan Fénix. Pero esto, bueno, pueden encontrarlo, revista Voces en el Fénix, número especial del año pasado. Ahí tienen el último documento nuestro donde hacemos todo un repaso de las cuestiones. Obviamente le voy a pasar 2 o 3 títulos nada más. El primero, bueno, hay que tener un Estado fuerte. Un Estado fuerte implica un Estado solvente. Ojo, la cuestión de la solvencia fiscal es importante, no porque el déficit es inflacionario, no. Que porque un Estado con solvencia fiscal es un Estado con capacidad de intervención. Y un Estado con capacidad de intervención y con capacidad de pisar la pelota es esencial para que todo se ordene. De hecho, esto se vio de una manera, por lo menos lo vi yo así, no fue algo general. Vieron que cuando salimos de la convertibilidad, un momento que no se sabía qué iba a pasar. Y pareció Miguel Ángel Proda diciendo que el dólar se va a 10. Y todo eso. Y después de golpe no pasa nada. ¿Qué pasó? El Banco Central logró parar la corrida, teníamos encorralizados todos los depósitos, no había presiones sobre el dólar y de momento tuvo la sensación de que el Estado pisaba la pelota. Y todo se ordena. Sin un Estado fuerte que ordene, no se hace nada. Cualquier política que parta del principio de que hay que desmerecer al Estado, que el Estado es el problema y que digamos que la reforma del Estado es el punto esencial, bueno, esa postura no lleva por cualquier lado. En ningún lado las cosas se ordenaron en torno al mercado, porque el mercado no ordena nada. El mercado simplemente lo que hace es administrar transacciones, pero el mercado no nos dice a dónde ir. Alguien tiene que tener una idea clara. Esto es un viejo problema del capitalismo, pero no vamos a discutir ahora. En segundo lugar, la Argentina tiene que aceptar, estoy pasando un poquito más, la Argentina tiene que
construirse sobre la base de una combinación de recursos naturales y desarrollo industrial. Entonces, es una base híbrida. Curiosamente, hablamos de la maldición de los recursos naturales a veces. O sea, tener un recurso es una maldición. Pero fíjense ustedes, es muy sintomático. ¿Vieron que cuando aumenta el precio del trigo tenemos un problema? Cuando baja el precio del trigo tenemos un problema. Siempre es un problema. Ahora, cuando pasa eso, el problema no es el trigo, el problema somos nosotros. No pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. Claro, si uno deja que los periodistas inventen los problemas, pasan estas cosas. Pero la Argentina tiene que, obviamente, pararse en una pata primaria, que porque tiene los recursos, es un territorio grande, está bendecida, porque no es una maldición, con ciertos recursos. Tiene que saber cómo manejarlos. La Argentina tiene que saber gestionar la restricción externa. ¿La restricción externa qué es? Es simplemente una situación en la cual un desequilibrio en la cuenta corriente de balance de pago no se corrige con una devaluación, que es lo que hacen otros países. Nosotros no lo podemos hacer, por nuestras particularidades. La devaluación es perjudicial. Y la Argentina tiene que profundizar su desarrollo industrial. Un trabajo que hicimos en el CESPA, precisamente, mostramos que si la Argentina crece sobre la base de la industria liviana poco integrada, la brecha externa va a seguir igual. Así que sí, hay que hacer política industrial. Hay que hacer sustitución de importaciones. Todas esas cosas hay que hacer. Y después, por lo demás, para cerrar con un mensaje optimista, la Argentina tiene muchos recursos para hacerlo. La Argentina no es un país pobre, es un país desquiciado por malas políticas, es una cosa distinta y gestionado mal por las élites y por todas estas cosas, pero no es un país pobre que ha aguantado todo esto. Claro, ustedes me dirán cómo hacerlo. Bueno, con esto cierro. El Mono Gatica, que era un boxeador, decía, no, yo no me meto en política, yo soy peronista. Bueno, yo les voy a decir, yo no me meto en política, yo soy economista. Muchas gracias.